Hola, hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre diplomacia cultural. Ya estamos finalizando, digamos, estas clases. Hoy vamos a hablar de una manera muy general, pero creo que significativa, lo que pudiéramos decir que engloba la diplomacia cultural. Fíjense, un ejemplo de integración latinoamericana y caribeña que pudimos vivir el 4 de diciembre del 2024 fue cuando se declaró en la UNESCO el Casabe como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta solicitud no solamente fue una solicitud hecha por Venezuela, fue una solicitud en conjunto entre Cuba, Haití, Honduras, República Dominicana y Venezuela. Juntos construyeron el expediente para introducirlo en la UNESCO. Esto es diplomacia cultural. Esto es integración latinoamericana y caribeña con la finalidad de conservar nuestro patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y fíjense lo hermoso que puede ser la diplomacia cultural en cuanto a la construcción de generar mecanismos para la conservación de un patrimonio cultural inmaterial que de generación en generación ha pasado por nuestra historia y nuestra identidad de nuestros pueblos. Cuando hablamos entonces de diplomacia cultural, tenemos diplomacia, que es las relaciones de hombre a hombre, de un ser humano a ser humano, para llegar a un acuerdo, siempre promoviendo la paz, preferiblemente, ¿verdad? Y la cultura, bueno, ya hemos visto qué es cultura. Bueno, cultura es todo lo que hace el hombre, todo lo que hace el ser humano, todo lo que hacemos día a día, eso forma parte de una cultura, de la vida cotidiana. El principal papel de la diplomacia cultural es promover el diálogo de paz transnacional entre culturas, estados y naciones. La diplomacia, al igual que otras dimensiones nuevas de la diplomacia, no es de dominio solamente exclusivo del Estado-nación. Hoy en día no son los únicos actores internacionales los estados. Existen ONG, universidades, académicos, artistas, cursores, deportistas que desempeñan un papel protagónico y que son líderes en este ámbito de la diplomacia cultural y que pueden traspasar las barreras de lo que conocemos como diplomacia tradicional. Para comprender la diplomacia cultural, evidentemente, lo hemos visto ya, hay que comprender la diplomacia bolivariana de paz. Cuando hablamos de diplomacia bolivariana de paz, hay que comprender que la raíz está en las entrañas del pensamiento bolivariano, el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Fíjense, cuando hablamos de paz podemos tener este ejemplo. El 25 de noviembre de 1820, cuando se firman los tratados de armisticio y la regularización de guerra entre el español Pablo Morillo y el libertador Simón Bolívar, donde se sella una alianza de paz, ¿verdad? Se deroga el decreto de guerra a muerte y este armisticio hizo que tuviésemos una tregua de 6 meses. Y con el Tratado de Regulación de Guerra también unos artículos que son 14 artículos, pero también se negoció el ganar-ganar de hacer el canje de los prisioneros de guerra, así como el respeto a los no combatientes. Esto, por supuesto, generó posteriormente a la preparación de la batalla de Carabobo. Pero fíjense, el secreto aquí, más allá de la diplomacia bolivariana de paz, más allá de se dice, ¿verdad? Que el secreto aquí fue cuando se estrecharon la mano y se identificaron ambos como masones. Y esto fue lo que, digamos, que traspasó las barreras emocionales de la diplomacia, ¿no? Y que evidentemente pudo traspasar esa barrera de la diplomacia blanda. Cuando nosotros hablamos de diplomacia blanda, tenemos, no es porque es blandita, que todo el mundo baila, porque todo el mundo canta, porque le gusta la cultura, no, no. Porque es que la diplomacia cultural, la cultura,
nos llega a través de los sentidos, a través de las emociones. Y la única forma de conectar con otros seres humanos es a través de eso, de las emociones. Y lo hacemos con nuestra vida diaria en las redes sociales. Estamos cautivados con las emociones que nos pueden generar un video a través de una red social. Pero fíjense, cuando nosotros hablamos de diplomacia cultural y política exterior del Estado y gobierno bolivariano, y estamos hablando de diplomacia cultural, tenemos que tomar en cuenta dos entes. En cuanto a la diplomacia cultural, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores lleva la batuta en todo lo que es acuerdos, tratados, las misiones diplomáticas, todo. Pero el Ministerio del Poder Popular para la Cultura también tiene su granito de arena. O sea, hay dos entes que están por encima, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Cultura. Ambos conjuntamente trabajan para la diplomacia cultural y la diplomacia pública. ¿A través de qué? A través de los organismos de Estado, el Senado, el CELAR, la Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, este, el Instituto Pedro Gual, eh, todos los organismos adscritos a estos dos entes, eh, el Museo de Bellas Artes, los museos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son actores diversos, los cultores, cultoras, todos tienen un papel, digamos, protagónico, ¿verdad? ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad de nuestras misiones diplomáticas, en el caso de las relaciones exteriores del ministerio, es que nuestras misiones diplomáticas a corto y a largo plazo promocionen y se divulguen la cultura patrimonial, intangible y tangible de nuestros cultores y cultoras y nuestros artesanos y artesanas. No solamente en las fechas patrias, en todo el año, en todo el año. Llevar al mensaje al mundo. Fíjense que la quinta vértice de los 8 vértices de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida, la quinta vértice es cultura de Venezuela para todo el mundo. Esto va con relaciones exteriores y con Ministerio de Cultura. Es decir, las misiones diplomáticas tienen el deber de llevar la cultura de Venezuela para todo el mundo. Es decir, todos los países donde nosotros tenemos misiones diplomáticas deben estar activados en esta vértice número 5 de las 8 vértices de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida. ¿A través de qué? Bueno, a través de las ferias de los libros, intercambios culturales, la formación y capacitación de las universidades, intercambios académicos formales y no informales, los eventos culturales, exposiciones de arte, fotografía y, por supuesto, los medios de comunicación y las relaciones públicas hacen un papel protagónico también acá. ¿Por qué? Porque son los medios y plataformas donde se va a divulgar estas actividades, las tradiciones, las costumbres, todo en un contexto, en tiempo y espacio de acontecimiento con un objetivo. ¿Con un objetivo de qué? De divulgar y promover la cultura venezolana como marca país, así como el flamenco es mundialmente, todo el mundo sabe, bueno, marca país Venezuela en la diplomacia cultural. Fíjense, cuando nosotros hablamos de política exterior del Estado o gobierno bolivariano y nosotros vemos, digamos que de una manera eh, mente cuadrada, no, pero sí en este leve mapa conceptual. Tenemos nuestras misiones diplomáticas y consulares. Tenemos la promoción y divulgación y difusión. Por el otro lado, tenemos unos convenios, unos acuerdos y unos programas de cooperación e integración. Ambos extremos, misiones diplomáticas, consulados, convenios, acuerdos y programas, deben activarse. Deben activarse en cuanto que a la promoción, divulgación y difusión. ¿De qué? ¿De qué? De la expresión de los valores, de la identidad, de la historia, de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestros estilos de vida, nuestra cotidianidad, lo que somos como nación. Y todo eso gracias a qué? Bueno, a las acciones culturales que pueden hacerse interna y externamente, tomando en cuenta el vértice número 5
de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que es cultura de Venezuela para todo el mundo. ¿Bajo qué? Bajo un ambiente de cooperación, integración cultural e internacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de diplomacia cultural y vemos estos ejemplos, por ejemplo, cuando se decretó el Casabe como patrimonio inmaterial de la humanidad, ahí vemos que el poder blando traspasó las fronteras de las emociones, de los sentidos, de los sabores, el poder blando de la diplomacia pública, la diplomacia cultural, la integración latinoamericana y caribeña. ¿Bajo qué trabaja entonces el Instituto de Patrimonio de Cultura, el Ministerio de Cultura y todos los entes que tengan directa o indirectamente que ver con la política cultural del Estado? Bueno, promocionar, divulgar y difundir nuestro patrimonio natural, turístico, cultural, tangible e intangible en los diversos espacios, aquí en el mundo. Fotografías, películas, grabaciones, monumentos públicos, monumentos artísticos, las costumbres, las religiones, la gastronomía, las leyendas, la música, los mitos. Fíjense, esto con el fin de qué? Con el fin de conservar y preservar nuestra identidad y nuestra historia, y por supuesto nuestra soberanía nacional. Tenemos que tener sentimientos, no podemos querer lo que no conocemos, entonces tenemos que conocer nuestra historia, identificarnos, apropiarnos y por supuesto generar ruido, pero un ruido positivo, patrimonio cultural, patrimonio vivo, patrimonio natural, y convertirnos en voceros de multiplicar ese mensaje. Tenemos un marco jurídico nacional, un marco jurídico internacional, donde nos especifica qué debemos y qué no debemos hacer en el ámbito de política exterior cultural y en el ámbito de política interna de la cultura. En la Constitución están los derechos culturales y educativos. Tenemos la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, donde se establece cómo se defiende, cómo se preserva y salvaguarda todas las obras de arte, todo lo que tenga que ver con la cultura. Tenemos también la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del Instituto de Patrimonio Cultural. Tenemos los objetivos históricos del Plan de la Patria, el objetivo histórico número 5, la descolonización y la transformación de nuestros modos de vida, ¿verdad? El respeto de los saberes ancestrales, indígenas y afrodescendientes. Tenemos la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que fue aprobada en segunda versión de 2011 en el artículo 7, procurar la difusión de los valores y cultura venezolana en todos los ámbitos y expresiones. Es decir, tenemos el marco jurídico nacional y el marco jurídico internacional. Tenemos, bueno, la Carta de las Naciones Unidas, pero en el caso del ámbito de cultura, tenemos la UNESCO, que en 1945 se aprobó. Y bueno, y allí es donde se establecen realmente los principios y las formas y los mecanismos para nosotros promover la cultura, la educación, la investigación, el conocimiento a nuestra identidad y nuestra historia. Como bien lo hemos dicho anteriormente, los 8 vértices de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida, que fue promulgada en febrero del 2024 y se hizo el primer festival en mayo del 2024 aquí en Caracas, en el estadio. Pues miren, el quinto vértice habla de cultura de Venezuela para todo el mundo, cultura sin fronteras, eso es relaciones exteriores, mancomunadamente cultura con relaciones exteriores, diplomacia cultural. Ahora, cuando nosotros hablamos de diplomacia cultural, también tenemos que integrar una serie de entes y organismos que nos permitan a nosotros no olvidarnos del entorno, de la comunidad, de la comuna. Ministerio de Economía Popular, Industrias y Comercio, Ministerio de Finanzas, el ecosocialismo. ¿Por qué? Porque la Misión Árbol, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, la Red de Arte, Funda Patrimonio, Instituto de Patrimonio.
las fundaciones privadas, Ministerio de Relaciones Exteriores, organismos regionales y locales, porque también tenemos que trabajar con las gobernaciones, las alcaldías, Menetur, Mintur. ¿Para qué? Para generar circuitos de patrimonio turístico, natural y cultural, donde las comunidades organizadas y los emprendedores pueden generar sus propios contenidos para el usuario y el usuario que visite la región o la localidad. Entonces, esto nos permite fortalecer el patrimonio natural y cultural como parte de un producto turístico cuando lo vemos un poquito más allá de las fronteras de lo cultural, porque estamos integrando los servicios turísticos, actividades turísticas, el patrimonio ambiental del lugar, preservamos el lugar, pero a la vez también estamos participación ciudadana a través de qué? De la cultura, patrimonio tangible, intangible, folclore, música, gastronomía, pero también la visita a los museos o la artesanía. Cuando tú vas a un lugar siempre quieres llevarte un souvenir. Entonces, el souvenir forma parte de ese circuito de actividad turística, pero también que te estás apropiando de un objeto inanimado que te va a llevar al recuerdo, a que yo estuve allí, a un recuerdo que está ligado a las emociones. Fíjense que estas rondas de intercambio comercial hechas en Venezuela a mano han sido de mucho éxito porque han trabajado conjuntamente el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y otros organismos directos e indirectos que han permitido la ronda de intercambio comercial en el ámbito cultural, pero también en el ámbito turístico. Entonces los artesanos, los cultores, las cultoras van y exponen sus obras, sus marcas, su gastronomía para poder facilitar un ganar-ganar en las relaciones internacionales y por supuesto las relaciones comerciales. Aquí estaríamos hablando de diplomacia cultural, pero también diplomacia comercial. Entonces la diplomacia cultural es una diplomacia global que debe traspasar fronteras y que traspasa fronteras. Tenemos que estar pendientes de que vamos hacia un mundo multipolar, multicéntrico y diverso, donde vamos hacia un nuevo orden mundial, pero nuestra esencia, nuestra identidad y nuestra historia tenemos que conservarla para nuestra soberanía territorial, nuestra independencia y nuestra autodeterminación de los pueblos. ¿Para qué? Para el desarrollo integral de la nación. Fíjense un ejemplo de la integración latinoamericana y caribeña que se ha podido lograr a través de estos entes, tanto de cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y otros entes que se han involucrado en el 2004, fue cuando se arrancó con la diplomacia cultural entre Cuba y Venezuela, cuando se decreta la misión Cultura Corazón Adentro. Y nacen las Escuelas Nacionales de Cultura Populares y el Sistema Nacional de Culturas Populares. Esto es en el 2004. Estamos hablando de 2004, el mismo año que nace el ALBA TCP. Pero también podemos hablar de la importancia de la diplomacia cultural en el ámbito de repatriación de bienes culturales. Por ejemplo, nosotros no tenemos unas buenas relaciones con Costa Rica. Sin embargo, la diplomacia cultural pudo romper barreras y se pudo lograr la repatriación de bienes culturales de unas obras de arte que estaban perdidas durante más de 20 años y que se encontraban aquí en Venezuela y hacer y hacer la repatriación de los bienes culturales hacia Costa Rica y devolverles su patrimonio, que eran productos de un tráfico ilícito que se había extraviado hace 20 años, más de 20 años. Estamos hablando que esto fue un caso de 2007. Y gracias a las leyes que se aprobaron en el 2004 y las que se habían aprobado en 1970, fue porque el marco jurídico nacional e internacional permitieron que a través del Comité Técnico Venezolano en la lucha contra el tráfico ilícito, que fue una convención creada en 1970, se lograra esto, porque había un marco jurídico que respaldara la repatriación de bienes. Entonces, fíjense cómo aquí en este caso no es como el CASABE, pero se trabajó mancomunadamente Costa Rica y Venezuela para lograr que los bienes que pertenecían a Costa Rica fueran repatriados. Y entonces así promover
promover y proteger internacionalmente el patrimonio cultural y la autodeterminación de los pueblos a través de la... Entonces, fíjense cómo se puede trabajar la diplomacia cultural también en el caso del tráfico ilícito de bienes culturales. Recordemos, por ejemplo, el cuadro perdido de los Odalisca, que después lo trajeron, la madre de la piedra cueca, de la abuela cueca. Eso también forma parte de un proceso de la diplomacia cultural, pero también un proceso de justicia social y cultural de la memoria ancestral. Pues bien, en la diplomacia cultural, cuando hablamos de la UNESCO como patrimonio, tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional Canaima, Coro y su puerto, la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela, el casco histórico Ciudad Bolívar, los diablos danzantes de Corpus Christi, las barrandas de San Pedro, de Guarenas y Guatires, la tradición oral del pueblo Mapoyo, el tejido curagua, los carnavales del Callao, el catatumbo, los gallos del catatumbo, cantos del trabajo del llano, el casabe, bueno, en fin, la lista sigue creciendo. Entre las curiosidades del día de hoy, les voy a traer el patacón, pero no el patacón que creemos conocer y que a veces no lo comemos, que te confieso, nunca he comido patacón, pero resulta que de bolsillo a la mesa, resulta que la palabra patacón proviene del árabe pataca o pataca. Resulta que el patacón aparece por primera vez en un documento, se le nombra como pataca y se encuentra en Portugal un documento donde se circula en 1564 que se falsificaron varias monedas de pataca. Después en 1612 se le nombra como patacón de Brabante y el rey de España, ¿verdad? Y Alberto Isabel, archiduque de Austria y duque de Burgoña y Brabante, acuñan una moneda que le llamaron el patacón de Brabante. Y fíjense que ahí está la moneda. Esto es hablando de historia de la numismática, que es un poco también parte de la cultura general que debemos tener. La- Hay muchos diplomáticos en el mundo que son coleccionistas numismáticos, coleccionan monedas, coleccionan billetes, coleccionan estampillas, y este mundo es un de cultura diplomática, de la numismática, te puede romper barreras de las emociones, porque tienes algo en común allí de qué hablar. Entonces, por ejemplo, los patacos, patacas, patacao, portugueses tienen que haber hecho sentir su influencia y respeto. Más si recordamos que entre 1580 y 1640, Portugal estuvo unido a España bajo los reinados Felipe II, tercero y cuarto. Por supuesto, estas monedas patacas llegaron aquí. Como dato curioso, a finales del siglo XX, consiste en la pataca, que desde 1894 es la moneda monetaria de Macao o Macau, territorio chino bajo el régimen de administración portuguesa hasta 1999. Esta zona de Macao, que queda en China o Macao, fue toda la vida una, digamos que una colonia muy importante portuguesa. Se divide en 100 avos y es muy respetable su moneda níquel, pero se le llama pataca. Existe la otra moneda, que es la que está arriba, que es una moneda de oro, que son 1 peso, pero se le llama patacón. Y por supuesto, un patacón, la moneda de abajo, en 1878, cuando la ley del 25 de septiembre se decreta el patacón. El patacón en gastronomía creo que es hecho con plata y es hacia la zona del Zulia. Pero fíjense, hay documentos en el Archivo General de la Nación y documentos en el Archivo General de la Nación de Colombia y la de Venezuela, donde encontramos, por ejemplo, la compra y venta de esclavos, donde se habla de patacón. Entonces, bueno, fíjense los patacones del bolsillo a la misma. Otras curiosidades que vamos a ir hablando también es la palabra carimba o carimbiar. Carimba o carimbiar es sencillamente es una forma de que se les hacía a los esclavos cuando se les marcaba con hierro fundido caliente en las pieles a los esclavizados. En realidad, los esclavizados eran parte de un sistema económico de control territorial y una forma de negocio de esclavizados igual a mercancía. Y bueno, hasta el día de hoy llegamos
el fin de la clase. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo encuentro.